En el video anterior estuvimos mirando lo que tenía que ver con el movimiento curvilíneo. En ese video probábamos una serie de resultados importantes partiendo de la generalización de la aceleración a expresarla como un vector aceleración, la velocidad a expresarla como un vector velocidad y la posición a expresarlo como un vector posición. Veíamos entonces que para cada uno de ellos se tenían resultados interesantes y totalmente aplicativos a la problemática que seguiremos trabajando. Por ejemplo, si considerábamos que esa es la trayectoria que iba a seguir una partícula, pongamos que la partícula está aquí con una cierta masa m, respecto a algún sistema de referencia, ella tendría una posición que está determinada por un vector r, que es el vector posición, se estaría moviendo en una dirección que veíamos como resultado del análisis de la clase pasada, que esa velocidad es tangente a la trayectoria, y tendríamos un vector aceleración, el cual siempre apunta hacia la concavidad. Aquí tendríamos la aceleración, que básicamente me está diciendo hacia dónde va a cambiar la dirección de la velocidad. Entonces, dentro del movimiento curvilíneo, un movimiento que es muy común y es muy importante en un curso de física básica es el conocido como movimiento de proyectiles. Este es un movimiento en un plano, dado el hecho de que si yo defino un sistema de referencia y para este problema solamente necesitamos hacer uso del eje X y el eje Y, porque en principio y en teoría el movimiento solamente se va a dar en un plano. Entonces, la idea es considerar que tenemos una partícula ubicada normalmente en el origen de coordenadas, el 0, y que de alguna manera le vamos a dar una velocidad inicial. Esta va a ser nuestra velocidad inicial, la cual va a estar formando un ángulo, llamémoslo θ, con alguno de los ejes. Normalmente se escoge el horizontal, y entonces nuestra partícula va a seguir una trayectoria, va a subir, pero luego va a bajar, debido al hecho de que durante todo el tiempo existe una fuerza que origina una aceleración hacia abajo. Evidentemente no hemos definido las fuerzas todavía, ya lo veremos más adelante, pero por ahora vamos a entender que existe un ente físico que hace que una vez que un objeto esté subiendo, tiene que volver a bajar. Este movimiento es el que nosotros llamamos movimiento de proyectiles, o también conocido como el tiro parabólico. Este último es porque vamos a demostrar que la trayectoria, esta trayectoria que estoy describiendo aquí, corresponde a la forma o figura matemática conocida como una parábola. Y matemáticamente esta se determina por una ecuación cuadrática, es decir, por una ecuación de potencia 2. Vamos a probar todo esto. Para ese movimiento vamos a tener presente dos cuestiones. Primero, recordemos, habíamos visto un movimiento uniforme, el cual se determinaba por la condición de que la velocidad de ese movimiento fuera constante. Y este movimiento uniforme tenía dos ecuaciones fundamentales que lo describían. La primera era el hecho de que la velocidad del movimiento debe ser constante. Y la segunda, que la ecuación que describe el movimiento del objeto que se está estudiando
está dada por una relación lineal, o sea, la ecuación de una línea recta, donde primero tenemos la posición inicial desde donde comienza el movimiento más el producto de la velocidad por el tiempo. Esas son las ecuaciones del movimiento uniforme, y teníamos las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado, para el cual la idea fundamental es entender que ahora lo que permanece constante es la aceleración. Las ecuaciones que describen este movimiento están dadas por la aceleración, que es constante, la velocidad, que ahora no es constante, sino que va a tener un comportamiento lineal, velocidad inicial más aceleración por tiempo, y finalmente la posición, que está dada por una posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si miramos la ecuación de velocidad con la ecuación de posición del otro movimiento, vemos que son totalmente análogas, por ende las dos forman una línea recta, y ya lo estudiamos en clases pasadas. La tercera ecuación miramos que es una ecuación cuadrática en el tiempo, porque x depende de t, y al ser cuadrático implica que es de orden 2, es decir, la potencia máxima de la variable independiente es 2. Entonces, habiendo recordado esto, vamos a ver por qué es importante tenerlas presente. Analicemos el movimiento de esa trayectoria parabólica que queremos estudiar ahora. Tenga presente que la única aceleración que yo voy a considerar es la gravitacional. Yo simplemente he dicho que la velocidad inicial se da en determinada dirección y luego se deja el objeto a moverse de manera natural. Entonces, si no considero ninguna otra fuerza, por ejemplo, si no considero el rozamiento que existe con el aire, o si no considero que la gravedad puede estar cambiando, evidentemente aquí lo que voy a hacer es considerar alturas no tan grandes como para que la magnitud de la aceleración gravitacional cambie, o sea, que es constante. Entonces yo en principio tendría que la única aceleración está en el eje Y. Diría entonces que en el eje Y tenemos un movimiento uniformemente acelerado, porque tengo aceleración en ese eje, pero mire que a diferencia del eje Y, en el eje X no tengo aceleraciones. Nadie me está diciendo que yo esté acelerando mi objeto a estudiar, no se está acelerando en el eje X. Y como en el eje X no hay aceleración, eso quiere decir que en ese eje el movimiento es simplemente uniforme. O sea que en un tiro parabólico yo tengo la combinación de los dos movimientos. Vamos a dividirlos por cada uno de los ejes entonces. Comencemos analizando el movimiento en el eje X. Y vamos a tomar siempre como referencia las ecuaciones que tenemos para el movimiento uniforme. Mire que en el eje X yo tendría que la velocidad es constante como primera ecuación. La velocidad es constante, entonces la velocidad, pero recuerde que ahora tengo un movimiento en dos dimensiones. Debo aclarar la velocidad en qué dimensión. Entonces la velocidad en el eje X, por ser movimiento uniforme, pues en el eje X debe ser constante. Y la posición debe ser igual. Tenga presente, ojo, estoy tomando estas ecuaciones arriba como referencia. La posición entonces viene siendo igual a una posición inicial más la velocidad por el tiempo. ¿Qué velocidad? Pues la velocidad en X. Y luego no tengo más
que esas dos ecuaciones, porque recuerde que en el eje X estoy diciendo que tengo un movimiento uniforme. Miremos qué pasa con el eje Y. Hagámoslas para el eje Y aquí. Con el eje Y tengo un movimiento acelerado y uniforme, porque como ya he dicho, en el eje Y está la aceleración gravitacional. Entonces, ¿qué tendríamos para el eje Y? Que la aceleración es constante. Vuelvo y repito, me estoy ahora referenciando a estas ecuaciones que les estoy señalando acá arriba, las del MOA. Entonces tendríamos, la aceleración es constante y vale menos g, porque la gravedad va hacia abajo. La velocidad, si vemos nuestra ecuación acá, velocidad es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces sería la velocidad en y es velocidad inicial, que sería la velocidad inicial, pero ¿en dónde? En y, más la aceleración, que es menos g por el tiempo, y finalmente la ecuación para la posición. Ahora solamente tenemos que cambiar x por y. Hagámoslo. Posición sería igual a la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo. ¿Velocidad inicial en dónde? En y, por t, menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ahí tenemos descritas las dos ecuaciones de movimiento. Pero yo quiero ver qué es v sub x y qué es v sub y. Para ello vamos a volver a nuestra figura. Mire que yo tengo este vector v sub 0 formando un ángulo θ con los dos ejes. Vamos a pintarlo aquí abajo para que quede más claro. Tengo mi vector v sub 0, hagámoslo más grandecito. Digamos que este es v sub 0. Y v sub 0 con los dos ejes. Así es como si le estuviéramos haciendo un zoom a la figura. Recuerden que este es el eje X, este es el eje Y. Decíamos que aquí se está formando un ángulo que lo llamamos θ. Observe que la proyección del vector en cada uno de los ejes me da sus componentes. Aquí tendríamos v sub 0x y acá tendríamos v sub 0y. Entonces tenemos un triángulo rectángulo. Ahora lo voy a copiar acá aparte. Donde, como podemos observar, este lado es v sub 0x, este otro sería entonces v sub 0y y la hipotenusa sería v sub 0. El ángulo que tengo aquí es θ. Observe que si yo calculara el coseno de θ, eso sería cateto adyacente v sub 0x sobre hipotenusa, que es v sub 0. Y si calculara el seno de θ, esto sería v sub 0y, que es el cateto opuesto, sobre v sub 0, que es la hipotenusa. De esta primera ecuación yo tengo que v sub 0x es igual a v sub 0 coseno de θ. Y de esta segunda ecuación tengo que v sub 0y es igual a v sub 0 por seno de θ. Entonces, si vamos a nuestras ecuaciones, tenemos que la primera de v sub x es constante
¿Y es constante a qué? Pues a la componente de la velocidad inicial en x. Como es constante, desde el comienzo no ha cambiado, por eso es esta velocidad. Volvamos a reescribir nuestras ecuaciones. En el eje x, ¿qué nos dice? La velocidad en x es igual, de acuerdo a lo que tenemos acá, aquí, b sub x es b sub 0x. Y acabamos de demostrar aquí que b sub 0x es b sub 0 por coseno teta. Entonces escribámosla. Sería b sub 0 por coseno de teta, del ángulo inicial. Que realmente yo debí desde el comienzo haber dicho que esto era un ángulo inicial, ¿no? Porque el ángulo va a estar cambiando. Esto es inicial, 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 inicial e inicial. ¿Por qué digo que va a estar cambiando? Porque mire que, por ejemplo, si el vector velocidad ya va aquí en un instante después, iría con una velocidad que no es la misma inicial y con la horizontal va a estar formando un ángulo teta que no es el mismo inicial, el teta 0 que iría aquí. Entonces era bueno hacer la aclaración de que es un ángulo inicial. Bien, entonces yo tengo que b sub x es igual a eso y x es x0 más b sub xt. Observe que si yo reacomodo esta ecuación, esta sería x0 más b sub 0x por t. Entonces si vamos abajo me queda que x es igual a la posición inicial más b sub 0 coseno de teta, todo esto multiplicando al tiempo. Ya tengo las ecuaciones para el eje x. Ahora escribamos las ecuaciones para el eje y. Partimos de que la aceleración es menos la gravedad. Luego, la velocidad en y viene siendo igual, miremos aquí. La velocidad en y es b sub 0y menos g por t. Y acá tenemos que b sub 0y es b sub 0 seno de teta 0. Y que nos queda b sub 0 por seno de teta 0 menos gravedad por tiempo. Y y sería igual, revisemos cómo es y, posición inicial más velocidad en y por tiempo, que nuevamente es b sub 0 seno de teta 0, menos un medio de gravedad por tiempo al cuadrado. Vamos a reemplazarlo. Entonces nos queda posición inicial más b sub 0 por seno del ángulo inicial, todo eso por t, menos un medio de la gravedad por tiempo al cuadrado. Pues bien, este conjunto de ecuaciones son las ecuaciones que rigen o determinan lo que nosotros llamamos un movimiento parabólico o movimiento de proyectiles o tiro de proyectiles o tiro parabólico. Cualquiera de los nombres es totalmente equivalente. Vamos a probar ciertas cosas con respecto a este movimiento y finalmente haremos un ejemplo. Primero, queremos mirar cuál es la trayectoria que sigue la partícula que se está moviendo según el tiro parabólico. Para ello, vamos a considerar lo siguiente. Asumamos por sencillez que las posiciones iniciales son 0, solamente por sencillez. Entonces en nuestras ecuaciones x0 y y0 valen 0. Si esto es así, las ecuaciones se nos transforman de manera más sencilla, ¿no? Por ejemplo, la ecuación para x queda simplemente que x es igual a
miramos que al no estar x0, estoy viendo aquí arriba, aquí, al no estar x0 me queda b sub 0 coseno de teta por t. Me queda b sub 0 coseno de teta 0 por el tiempo. Y luego y, la ecuación que quedó ahí visible, me quedaría simplemente que y viene siendo igual a b sub 0 coseno de teta 0 por t menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Lo que voy a hacer de la primera ecuación es despejar el tiempo. Cuando yo despejo el tiempo, es totalmente evidente que sería igual a x sobre b sub 0 por coseno de teta 0. Y este resultado para el tiempo, lo voy a reemplazar en esta ecuación que tengo para y. Miremos. Entonces, tendríamos que y viene siendo igual a b sub 0 coseno de teta 0 que multiplica a t. Y recuerde que t es x sobre b sub 0 coseno de teta 0 menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Sería entonces x sobre b sub 0 coseno de teta 0 elevado al cuadrado. Hagamos álgebra. Evidentemente este b0 se cancela con este b0 y mire que tengo seno sobre coseno. Y sabemos perfectamente que la función seno sobre coseno me da la función tangente. O sea que yo tendría que y es igual a la tangente de teta 0 que multiplica a x, que solamente quedó x después de haber hecho las cancelaciones y el cociente entre seno y coseno, menos, por otro lado yo tengo la gravedad sobre, abajo hay un 2, mire que del término entre paréntesis queda b sub 0 al cuadrado, coseno al cuadrado y x al cuadrado. Esos términos quedan cuadráticos y los voy a separar. Quedaría b sub 0 cuadrado coseno cuadrado de teta 0 y todo este término queda multiplicando a x al cuadrado. Como usted puede observar, aquí ya no aparece el tiempo, solamente aparece una relación entre las dos coordenadas. A esto le llamamos una ecuación de trayectoria. Digámoslo bien. Esto lo llamamos una ecuación de trayectoria. Y esa trayectoria decimos que es una parábola, o sea que tenemos una trayectoria parabólica. Acabamos de demostrar de manera muy sencilla que cuando usted tiene un objeto el cual lo está lanzando con una velocidad inicial y formando un ángulo inicial con un eje, el movimiento siempre va a ser una parábola. Vamos a probar otras cuestiones. Comencemos probando lo que llamamos el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es el tiempo que demora nuestro objeto en realizar su recorrido. Es decir, comenzamos a contar el tiempo desde el momento en que sale con la velocidad inicial hasta el momento en que llega al mismo nivel en el que salió, a
Al tiempo transcurrido para realizar eso le llamamos tiempo de vuelo. Entonces, hagamos el análisis de esa situación. Como yo lo que tengo es un objeto que va a realizar, saliendo desde el suelo, un movimiento parabólico hasta volver al otro lado, entonces me interesa mirar es el tiempo que demoró en salir desde este punto rojo hasta llegar a ese punto rojo, que es el suelo. Y mire que en el suelo, ¿qué tenemos? En el suelo tenemos que y se hace 0. Y recordemos que nuestra ecuación para y es la ecuación que tenemos aquí. ¿Y por qué vamos a hacer uso de esta ecuación? Porque voy a asumir que la posición inicial es 0. Entonces veamos. Como aquí está. Como y vale 0, eso quiere decir que, dado que la posición inicial de por sí estoy asumiéndola como 0 por sencillez, quedaría el resto de los términos que son b sub 0 seno de teta 0 t menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esto debe ser igual a 0. ¿Sí? Creo que es evidente porque esa ecuación la tengo acá. La voy a señalar con el puntero. Esta ecuación es la que estoy usando. Solo que estoy diciendo que estoy en el suelo. Y en el suelo y vale 0. Entonces, si eso es así, hagamos un poquito de álgebra. Mire que el tiempo es un factor común. Yo lo voy a factorizar. El tiempo es factor común de b sub 0 por seno de teta 0 menos 1/2 de la gravedad por t. Y todo esto es igual a 0. Observe que esa es una ecuación igualada a 0 en la que, para que sea cierta, alguno de los dos términos que se están multiplicando debe ser 0. Si miramos la opción en la que t sea 0, pues evidentemente estamos en la situación inicial, cuando el movimiento comenzó. Esa solución es la trivial, no es la que estoy buscando. Necesito es la otra solución. Por ende, si yo no tomo en cuenta la solución trivial porque ya sé cuál es, entonces la única otra solución posible es que b sub 0 por seno de teta 0 menos 1/2 de la gravedad por el tiempo sea igual a 0. Y de aquí tenemos, despejando, que el tiempo sería igual a 2 veces b sub 0 por seno de teta 0 sobre la gravedad. Y marquemos este resultado. Esto sería lo que nosotros llamamos el tiempo de vuelo. No es cualquier tiempo, ¿no? Realmente en esta ecuación tenía que ser claro que es el tiempo de vuelo. Bien, observe algo interesante que vamos a sacar aquí. Si yo quisiera, me hicieran la pregunta, ¿cuánto tiempo demora el objeto en alcanzar la altura máxima? Pues digamos tiempo de altura máxima. Llamemos AST T sub A, por darle un nombre. ¿Ok? Tiempo de altura máxima. Volvamos a este dibujito. La altura máxima, creo que para todos es evidente, sería esta, ¿no? Este tiempo aquí sería lo que estoy llamando T sub A. Para T sub A, yo tendría
la altura máxima. Pero observe que cuando el objeto llega a su altura máxima, si miramos la velocidad en el eje Y, tenemos presente que él tiene que dejar de subir para comenzar a bajar. Creo que es claro eso. Miremos el movimiento aquí. Él está subiendo, llega al máximo y tiene que volver a bajar. Evidentemente en X lleva una dirección, pero en Y ha subido y ha bajado. Entonces, si recordamos lo que dijimos en una de las clases en la universidad, si yo quiero subir pero necesito volver a bajar, el punto máximo va a ser aquel en el que yo me detenga para que comience el movimiento hacia abajo. Y para que yo me detenga, eso va a implicar que en esta altura la velocidad en Y tiene que ser 0. O sea que para que T sub A exista, yo necesito calcular la situación en la que B sub Y se hace 0. Pero remitámonos a ver qué es B sub Y. ¿Dónde están nuestras ecuaciones? Acá. Aquí tenemos B sub Y. Aquí lo podemos ver. Yo tengo que B sub Y, que es igual a 0, para el cálculo que estamos haciendo en el momento debe ser B sub 0 seno de teta menos G por T. Entonces yo tengo que B sub 0 por seno de teta menos G por T de esa altura máxima debe ser igual a 0. Si despejamos ese tiempo, tendría que T sub A debe ser igual a B sub 0 seno de teta sobre G. Este sería el tiempo que estoy buscando. Y marquémoslo también. Pero observe la ecuación que tuve aquí. Observe esta ecuación. Y compárela con esta. Vemos que aparece el término B sub 0 seno de teta 0 sobre G. Acá está B sub 0 seno de teta 0 sobre G. Recuerden que aquí es, perdonen, cambiar de color, teta 0 sobre G. Quiere decir que comparando esas dos ecuaciones, yo tengo que T sub B es 2 veces T sub A. Y este es el otro resultado importante que tenemos aquí. El tiempo de vuelo es el doble del tiempo que demora en alcanzar la altura máxima. Y este es un resultado totalmente general. El tiempo de vuelo corresponde al doble del tiempo que se demora en alcanzar la altura máxima, teniendo presente que el tiempo de vuelo va a hacer referencia al intervalo de tiempo que demora el objeto en volver a alcanzar el mismo nivel que tenía cuando partió a su movimiento. Realicemos un ejemplo. Un cañón dispara una bala con una velocidad inicial de 200 metros por segundo en un ángulo de 40 grados con el terreno. Encontrar la posición y la velocidad de la bala después de 20 segundos. Encontrar también el tiempo de vuelo y el alcance. Procedamos con la solución de nuestro problema. Nos dicen que el cañón dispara una bala con una velocidad inicial cuya magnitud es de 200 metros por segundo, formando un ángulo inicial con el terreno de 40 grados. Entonces nos están pidiendo en un instante posterior, por ejemplo aquí, cuáles serían los valores de la velocidad y de la posición un instante después, a los 20 segundos. Esta es otra de las preguntas que nos hacen.
bueno, ahí me coincidió con el máximo, pero era cualquier valor. Y la otra me dicen encontrar el tiempo de vuelo y el alcance. Esta posición que estoy marcando aquí, que es la posición cuando él vuelve a caer al suelo, esto es lo que llamamos el alcance, que es la posición máxima a la que él va a llegar. Y lo que queremos es el tiempo que demora en llegar a ella, que ya mirábamos las ecuaciones para el tiempo de vuelo. Entonces, miremos cómo serían nuestras ecuaciones de movimiento. En el eje X, tendríamos que la velocidad es constante y es igual a la componente X de esa velocidad, que sería su magnitud 200 por el coseno del ángulo inicial, 40 grados. Para que vean que es así, recuerden que siempre nos remitimos a las ecuaciones de movimiento. Vamos a buscar. Aquí la tenemos. Esta. B sub x, B sub 0, coseno de teta. Volvamos. Análogamente, por comparación con las ecuaciones, tenemos las demás. X es posición inicial, que estamos viendo que es 0, ¿sí? Más la componente X de la velocidad, multiplicando al tiempo. Tendríamos las ecuaciones para el eje X. Ahora necesitamos las ecuaciones para el eje Y. Evidentemente ya sabemos que la aceleración es la de la gravedad. Bueno, comencemos con la velocidad. La velocidad sería la velocidad inicial en Y, que sería 200 por, aquí sería seno de 40 grados. Esto es fácil recordar porque una vez que establecemos que una coordenada es coseno, la otra debe ser seno. Entonces 200 seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo, recordémoslo acá, ¿dónde están las de la velocidad? Aquí está, ¿verdad? Esta. B sub 0 seno de teta menos g por t. Volvamos. Pero bueno, tengamos presente que la gravedad tiene un valor, sabemos que es 9.8, seamos estrictos, sería menos 9.8, sabemos que es metro por segundo. Mire que no estoy siendo específico aquí con las unidades las coloco cuando ya coloque un resultado, aquí solamente estoy escribiendo ecuaciones. Y tenga presente que aquí también sería la gravedad por el tiempo, o sea que sería 9.8 por t, y la posición sería igual, posición inicial, vuelve y juega, aquí es 0, luego es la velocidad inicial por el tiempo, entonces sería 200 por seno de 40 grados por t menos 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado, y 1/2 de 9.8 es 4.9 por t al cuadrado. Ahí tendría las ecuaciones de movimiento para este sistema. Miremos entonces qué me están pidiendo. Pues vamos al problema. Me dicen encontrar la posición y la velocidad de la bala después de 20 segundos. Entonces la primera pregunta es, cuando t vale 20 segundos, entonces tengo que calcular la posición a los 20 segundos y la velocidad a los 20 segundos. Realmente esto es vectorial,
Y recuerde que vectorialmente la posición no es X porque también hay Y, entonces tienen que estar combinadas los dos. Miremos entonces, comencemos con las posiciones. Yo quiero calcular X en 20, sería 200 por coseno de 40 multiplicando a 20, y esto viene siendo igual a 3064.2 metros. Miren que ahora estoy colocando la unidad porque ya estoy dando el resultado final. Y la posición en Y a los 20 segundos. Esto me va a determinar el vector posición que me están pidiendo. Sería entonces la posición en Y. Aquí en el eje Y también recuerde que como estamos hablando del eje Y, aquí no era X, teníamos que haber escrito Y. Entonces ya a los 20 segundos sería 200 por seno de 40 por 20 menos 4.9 que multiplica a 20 al cuadrado. ¿Eso qué nos daría? 611.2 metros. Por lo tanto, la posición a los 20 segundos viene siendo igual a 3064.2 metros en dirección X más 611.2 metros en dirección Y. Esa sería la primera parte del problema. Para la posición, miremos la velocidad. Para la velocidad tenemos que calcular que sería v sub x a los 20 segundos y v sub y a los 20 segundos, y eso me daría el vector velocidad. Entonces, v sub x a los 20, mire que v son 200 coseno de 40, ese no va a cambiar, porque recuerden que era constante, ¿no? Son 200 por coseno de 40 grados. Esto viene siendo igual entonces a 153.2 metros por segundo. V sub y en 20, vamos a ver las ecuaciones para y. V sub y, que sería este que tengo aquí, este es V sub y, este es V sub x. V sub y son 200 seno de 40 menos 9.8 por t. Entonces son 200 por seno de 40 grados menos 9.8 veces el tiempo, o sea, los 20 segundos. Cuando hacemos ese cálculo, eso nos va a dar menos 67.4 metros por segundo. Quiere decir entonces que el vector velocidad sería igual a 153.2 metros por segundo en dirección Y menos 67.4 metros por segundo en dirección J. Este sería el vector velocidad a los 20 segundos. Observa el signo que nos dio en Y. En X evidentemente es positivo porque nuestro movimiento va de izquierda a derecha durante todo el tiempo, no va a cambiar, no se va a devolver en X. Pero recuerde que en Y tiene que subir y luego bajar. O sea que está subiendo y bajando. Que nos dé un valor negativo simplemente quiere decir que ya estamos en un punto después del punto máximo, porque después del punto máximo la velocidad va a estar apuntando hacia abajo. Eso nos indica que nos haya dado ese signo menos en la componente Y de la velocidad. Miremos qué más nos está pidiendo nuestro problema.
Luego nos dice encontrar el tiempo de vuelo y el alcance. Ya tenemos una ecuación para el tiempo de vuelo y aquí la tenemos. Tiempo de vuelo es igual a 2b sub 0 por seno de teta 0 sobre g. Simplemente tenemos que reemplazar. Hagámoslo aquí. Entonces, por otro lado me dicen que el tiempo de vuelo es igual a 2 veces b sub 0, 2 veces b sub 0, seno de teta 0 sobre g. Sé que reemplacemos datos. Es 2 veces por la velocidad inicial. Magnitud de la velocidad inicial, recordemos que el problema nos la dio y es de 200 metros por segundo. O sea que sería por 200 por seno de 40 grados, 40 es el ángulo inicial, sobre 9.8 veces la aceleración. Como todo está en unidades adecuadas, eso nos va a dar en segundos. Cuando hacemos entonces el cálculo, nos da que T sub B es igual a 26.24 segundos. Aquí tendríamos la respuesta entonces para el tiempo de vuelo. Y para el alcance, que es lo último que se me pregunta, recuerde que el alcance es el x máximo, simplemente es x evaluado en el tiempo de vuelo, o sea 26.24. Viene siendo igual, digamos la ecuación para x, la ecuación para x es esta que tenemos aquí, ¿no? Esta. En esa es la que vamos a reemplazar. 200 coseno de 40 por t. 200 por coseno de 40 grados multiplicando al tiempo. El tiempo son 26.24. Como todo está en unidades adecuadas, eso va a dar en metros. Entonces, x máximo va a ser igual a 4.020.2 metros. Esto sería el alcance. Cabe recordar que les decía que las ecuaciones de movimiento que tenemos para el tiro parabólico, que son las que tenemos aquí encerradas, son ecuaciones válidas únicamente para situaciones en las que la velocidad no es muy grande y en las que la altura no es muy apreciable. Básicamente debemos tener algo que satisfaga esas condiciones. Vamos a mirar algo que nosotros decimos validez de los resultados. Pues mire, por ejemplo, si la altura a la cual nosotros estuviéramos analizando el movimiento parabólico fuera tan grande que pudiéramos considerar la curvatura de la Tierra, seamos exagerados y pensemos que es totalmente redonda. Sabemos que no lo es, pero bueno, para efectos de nuestro trabajo es más que suficiente. Cuando las alturas son apreciables, eso va a implicar que si yo, por ejemplo, me encuentro en una altura en esta posición, en este punto que estoy marcando, pongamos que yo estoy aquí, observe que estoy a una cierta altura respecto al centro del planeta. Supongamos que aquí está el centro, pero si otro compañero se encuentra por acá, a una altura no necesariamente igual, pero sí apreciable como para que la curvatura se haga evidente, observe que el vector aceleración, o sea, la gravedad, aquí estaría apuntando hacia abajo, pero la gravedad aquí
si bien sigue apuntando hacia el suelo, porque el suelo para él es este, hagámoslo así, el suelo para él es esto hacia abajo, el suelo para él es esto hacia abajo, ese sería el otro vector gravedad, pero la dirección de los dos vectores no son iguales, es decir, este es una G, este sería un vector G', no son iguales, porque si bien podría ser la magnitud igual, la dirección no es la misma. Y en nuestro estudio de movimiento parabólico asumíamos que la gravedad era constante, o sea, siempre apuntaba en la misma dirección. Ahora también tenga presente que hay una distancia del lugar donde yo estoy respecto al centro del planeta. Tenemos esa distancia, qué sé yo, un R grande, ¿sí? Entonces, por otro lado, la fuerza gravitacional, que es, ya hablaremos de esto más adelante, solamente lo voy a mencionar aquí, que es la ley de gravitación universal de Newton, nos dice que la fuerza es proporcional a las masas de los objetos que están involucrados sobre el inverso al cuadrado de la distancia. Sobre el cuadrado de la distancia, o sea, la fuerza es proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que un objeto se aleje del otro, la fuerza gravitacional va a ser cada vez menor. Como veremos más adelante, ¿eso en qué se resume? Que a distancias grandes tendremos que G disminuye. La aceleración gravitacional va a ser más pequeña a medida que nos alejemos del centro del planeta. Entonces, si esas alturas son tan apreciables, pues evidentemente nuestras ecuaciones de movimiento parabólico ya no nos van a funcionar. La otra cuestión que tenemos que tener presente es la siguiente. Si mi giro parabólico se hace ya sea pensando en una dirección muy amplia, pero realmente para una velocidad muy grande, miremoslo así. Lo normal, si yo doy una velocidad inicial es que la trayectoria sigue el movimiento parabólico que hemos descrito. Esto es lo que esperamos. Pero el problema es que como estamos rodeados de una atmósfera, básicamente estamos rodeados de aire, cuando nos movemos muy rápido a través del aire, el movimiento a través de ese medio se va a hacer más difícil entre más rápido vaya el objeto. Como miraremos más adelante, la fuerza de oposición que un fluido ejerce ante un movimiento a través de él es proporcional a la velocidad. ¿Qué significa? Que entre mayor la velocidad, más oposición al movimiento se va a tener. Entonces un objeto realmente, debido a la fricción o el rozamiento con el aire, él va a querer hacer ese movimiento, pero el aire lo va a estar frenando y la cosa queda así. Entonces, si el objeto se mueve muy rápido, realmente tampoco el movimiento sería parabólico porque aparece lo que nosotros llamamos rozamiento. O sea que, como pueden ver, hay que ser muy cuidadosos en cómo son las condiciones bajo las cuales vamos a aplicar nuestras ecuaciones. Pero si las velocidades no son tan grandes y las alturas no son tan apreciables, las ecuaciones de movimiento van a funcionar. Por ejemplo, piense en un basquetbolista, por sencillez, como para ver algo más típico. Si usted es un basquetbolista que quiere lanzar el balón hacia
la canasta, el movimiento debe ser parabólico. Aquí las ecuaciones van a funcionar perfectamente porque primero que todo el balón no se va a mover tan rápido como para que el aire se oponga tanto a su movimiento, y usted no lo va a lanzar tan alto como para que la variación gravitacional afecte ese movimiento. Evidentemente, si usted pudiera, si estuviera en la capacidad de conocer el ángulo inicial y la velocidad inicial con la cual debe lanzar ese balón para que caiga en el aro de la canasta, pues siempre encestaría, no tendría manera alguna de poder errar el tiro, porque pues siempre seguiría las ecuaciones que la física le está imponiendo. La cosa es que en la vida real pues no somos máquinas con sensores tan bien diseñados como para poder determinar eso. Los buenos basquetbolistas pues aprenden ya a hacerlo por experiencia, porque adquieren esa habilidad de más o menos poder determinar esas condiciones. Uno difícilmente lo hace, evidentemente sería muy complicado tener la manera de hacer esos cálculos, dado el hecho que pues a priori eso ya es un juego y uno no se pone a tomar esas medidas. Pero pues es un buen ejemplo de tener presente en el que las condiciones que estamos aplicando, que necesitamos para el movimiento parabólico, sí se ven presentes. Bueno, eso es todo por este video. En el próximo video continuaremos con las clases, comenzaremos a entrar en más detalle a lo que es el movimiento generalizado o vectorial, y particularmente haremos un estudio respecto a la aceleración, aprendiendo lo que tiene que ver con las componentes tangenciales y normales tanto de la velocidad como de la aceleración.